Hola, buenas noches, bienvenidos. Soy Gladys Rodríguez y como siempre saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Que comenzamos nuevamente tocando el tema de Venezuela. El desfalco de PDVSA ha sido enorme en 2 décadas de gobierno chavista, pero en particular en los últimos años los desmanejos en la compañía estatal venezolana han llevado al país a perder más de, escuchen la cifra, 21.000 millones de dólares por concepto de cargamentos petroleros que han sido exportados pero nunca se cobraron. La agencia de noticias Reuters reveló que las cuentas por cobrar en PDVSA acumulan 21.200 millones de dólares, luego de que a partir de 2020 el régimen de Maduro recurriera a docenas de intermediarios poco conocidos para exportar el petróleo evadiendo las sanciones. Estos intermediarios, fantasmas, se llevaban los buques petroleros, pero nunca los pagaban. El monto perdido representa 84% del total de los envíos facturados por PDVSA desde 2020. Reuters citó documentos internos de PDVSA que dan cuenta de un total de 25.000 millones de dólares en exportaciones entre enero de 2020 y marzo de 2023. PDVSA solo pudo confirmar la recepción de pagos por 4.000 millones de dólares. El restante está perdido, extraviado. Todo este entramado se ha dado a conocer dentro del marco de la operación lanzada por la Policía Nacional Anticorrupción en Venezuela, que muchos no sabíamos que existía, que ha dado con la captura de 19 personas, en su mayoría importantes funcionarios, jueces, chavistas, que además llevó a la renuncia del poderoso ministro de Petróleo, Tarek El Al-Saimi. Ahora, ¿cómo se ejecutaron estas maniobras? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Lo vamos a abordar, lo tratamos de descifrar, si es posible, con el analista político y especialista petrolero Antonio de la Cruz, quien es director ejecutivo de Interamerica Trends. Nuevamente con usted, señor Antonio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Gladys. Gracias por la invitación a tu programa y a tu audiencia. ¿Es posible, pues, lograr en este momento, con la información que se tiene, entender cómo es el entramado de corrupción? Muestra nuevamente un hecho de denuncia, porque recordemos que sobre la industria petrolera, todos los presidentes que hasta ahora ha tenido han salido por hechos de corrupción, desde la llegada de Maduro al poder. Recordemos a Quevedo, al general Quevedo, recordemos a Eulogio del Pino, recordemos a, ¿cómo se llama? Bueno, salió ahora el primo de Chávez, no por estos hechos, sino que por la consecuencia de llevar al nuevo presidente, a Tellechea, al coronel, y vemos cómo cada uno de ellos han sido señalados. Vemos también cómo ellos han acusado al expresidente de PDVSA, Ramírez, que fue Rafael Ramírez, que fue también señalado por hechos de corrupción, que lo han hecho ya en varias ocasiones, no solamente ahora, sino también en el 2017 lo acusaron, que fue cuando pusieron preso tanto a Eulogio del Pino como a Nelson Martínez, que por cierto Nelson muere preso en la cárcel. Entonces, esto es realmente el gran saqueo a la industria petrolera. O sea, ha venido siendo consistentemente realizado por todos estos grupos que tomaron el poder en Venezuela por esta corporación criminal. Porque es la única que genera divisas, además. Obvio, es lo que le iba a decir, es la fuente que todavía, a pesar de todos los problemas, a pesar de las sanciones, a pesar de tanto, sigue generando, obviamente. Entonces, pero cómo cada uno se ha vuelto un instrumento para el otro, como Tarek, el año pasado, recordemos, fue y puso una denuncia contra Rafael Ramírez por 4.850 millones por los manejos de ese negocio que hizo, que le facilitaron unos bolívares, los transó a cambio oficial y después cuando revendió lo cambió en el mercado negro para pagar esa deuda. Y de eso dice Tarek Tarek El Alzheimer, que hubo 4.850 millones de dólares que se perdieron, que no tienen muestra. Entonces, volvemos nuevamente en un escenario donde no hay recursos para poder aumentar los sueldos y salarios de los maestros de los sectores del sector público y le dicen a los capitanes que no hay dinero tampoco de las Fuerzas Armadas, que tienen que buscar un resuelve, cómo van a resolver. Entonces vuelven a crear una narrativa de la corrupción y en este momento quien cae por corrupción, porque era lo que estaba a la mano, es la auditoría que hace el coronel Tellechea en PDVSA, donde encuentra que estos barcos, cuando hace la auditoría, no han cancelado las facturas y que no se sabe dónde están. Y por supuesto
era la mejor narrativa para mostrar que es que la corrupción no me ha permitido tener los recursos suficientes para poder hacer los programas sociales, pagarle, aumentar los salarios, y es todo una lucha por el poder. Aquí lo que se está jugando es la lucha por el poder, porque Maduro necesita justificar, porque tenemos unas elecciones para el próximo año, cómo él logra volverse a conectar con ese sector del PSUV. Recordemos aquí, Gladys, algo que pasó en el 2013. Cuando él gana la elección, bueno, supuestamente gana la elección a Enrique Capriles en el 2013, se acordó que la prueba de fuego para él era la elección municipal, porque si ahí se ganaban la mayoría de las alcaldías, se demostraba que él se había robado la elección. Y él venía perdiendo popularidad, y cuando ellos observan ese escenario, ellos generan el dacazo, debemos recordarlo, y cómo él recupera con una acción precisamente populista para poder generar y entregarle. Yo creo que estamos ante un escenario donde ellos buscan tratar de matar esa matriz de esa narrativa de que los recursos que se lo han robado todos no fue Maduro, sino que son un grupo corrupto dentro del gobierno de Maduro, que son los que vamos a castigar ahora, y por eso hay una campaña contra la corrupción. Entonces yo creo que aquí tenemos que observar muy bien estos elementos, porque es una jugada para poder mantener el poder en Venezuela, porque ha estado cuestionado, porque todavía sigue siendo cuestionado, por las mismas bases que hoy lo sostiene dentro del país, de esa mala administración y de que la gente está cansada y muy molesta con el régimen de Maduro. ¿Realmente habrá sido, cómo lo ve usted, aquí un pase de factura y ha caído en desgracia, por ejemplo, una figura como Tarek El Alzaimí, que tiene mucho poder además, y se lo han dado durante todos estos años? ¿Pero realmente cree que eso ha sido así? ¿O habría hasta un preacuerdo entre ellos y lo están exponiendo de lado? Bueno, obviamente hacia abajo puede ser que caigan otros, como estamos viendo los jueces, incluso empresarios que desde hace bastante tiempo también se vienen señalando como presuntos corruptos, además con desarrollos muy obvios de lavado en zonas emblemáticas como las Mercedes en Caracas, la capital. Pero ¿cómo lo ve usted en este caso particular de la figura de Tarek El Alzaimí? Tarek le tocó en este momento ser la cabeza sacrificada porque había hechos concretos que mostrar. Hay una purga en esa parte. Y le costó mucho a Maduro, porque recordemos que Tarek es amigo de Maduro. Yo vengo y digo, he dicho que Tarek es a Maduro lo que era Rafael Ramírez a Hugo Chávez. Tienen el mismo simbolismo en términos de conocer ese mundo donde se meten estos personajes que han hecho muchos negocios en la que han estado conviviendo. Entonces, yo creo que aquí el esfuerzo, y por eso lo hacen, lo amplían no solamente al sector petrolero, sino que van más allá del sector petrolero, porque a la vez le da un arma a Maduro para poder ir por opositores. Yo no creo que esto se queda solamente dentro de lo interno del chavismo, madurismo, del madurismo, sino que esto se va a ir más allá con aquellos que están aspirando a este procesos electorales, que puedan tener rabo de paja, van a tener, y yo creo que aquí van a buscar también meter gente del sector opositor preso, porque eso también le muestra a sus bases de que no es solamente el sector corrupto del madurismo, sino que también a los opositores, y eso alimenta, estamos en ese circo romano, a las masas. Sí, que particularmente, bueno, puede reaccionar mucho desde la emoción y no desde la razón, como dice usted, poniendo en pausa también y tratando de ver más allá, además con elementos que permitan entender cómo es este entramado muy complejo. Vamos a hacer una pausa justamente para que al regreso revisemos la complejidad de lo que es lo que corresponde a esta parte de corrupción. Porque esto es como la punta del iceberg, pero cómo olvidar todo lo que se viene reportando desde hace tanto tiempo, incluso los reportes que tiene Transparencia, capítulo Venezuela, con datos exactos de miles de millones. ¿De cuánto estamos hablando? Más o menos, si es que usted lleva esa cuenta, señor Antonio,
¿De cuánto más o menos estamos hablando por concepto de corrupción se ha perdido para Venezuela? En este caso con los recursos, el recurso fundamental, el petróleo, e incluso esa etapa inédita en nuestro país que fue la bonanza, con un barril más de $100 o más también en un momento que lo vivió el fallecido presidente Hugo Chávez. En unos minutos, por favor, a ver si podemos sacar esa cuenta, si es factible. Y recordemos que desde marzo de 2020 Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones por información para la captura de Tarek El Al-Zaimi. El Departamento de Justicia estadounidense acusa al Al-Zaimi de presuntamente haber facilitado envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de aviones que salían del país y rutas de drogas por los puertos en Venezuela. Es señalado de presuntamente haber participado y supervisado en múltiples ocasiones los embarques de narcóticos de más de 1.000 kilogramos de drogas con destinos a México y a Estados Unidos. Desde el 13 de febrero de 2017, el Al-Zaimi está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro. El alto jerarca chavista, madurista, ha ocupado importantes puestos en la administración venezolana, como vicepresidente ejecutivo, ministro de Industria y Producción, ministro de Petróleo y ministro de Interior y Justicia. Imagínense el enroque además con esta figura y otras, además de haber sido gobernador del estado Aragua. Hacemos una pausa en unos minutos más. La noche del martes, Nicolás Maduro anunció la designación del presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, como nuevo ministro de Petróleo, tras la renuncia de Tarek El Al-Zaimi. Tellechea es ingeniero de profesión. El 6 de enero pasado fue nombrado presidente de PDVSA en sustitución de Asdrúbal Chávez. Previamente se desempeñó como presidente de Petroquímica de Venezuela, Pequibem, cargo en el que fue designado en 2020. Tras asumir la presidencia de PDVSA, Tellechea suspendió la mayoría de los contratos para exportar crudo y productos refinados como parte de una auditoría de contratos, como bien comentaba nuestro invitado, en la estatal petrolera, con el objetivo de evitar que los barcos zarpen antes de completar los pagos correspondientes por los cargamentos, que, como además se les estaba informando en el bloque anterior, le hizo perder al país más de $21.000 millones. Seguimos revisando esto y más con el analista político, especialista en petróleo, Antonio de la Cruz, quien es director ejecutivo de Interamérica Trends. Y ahí le pregunto también, señor Antonio, antes de pasar a lo que sería el desfalco general, ¿no? Dentro de lo que ha sido el manejo de la estatal petrolera durante más de 20 años. Pero con relación a la pérdida que hasta ahora se estima y que reportan agencias como Reuters de $21.000 millones, 21.200, ¿en qué periodo ocurrió eso? Porque, ¿por qué pasó tanto tiempo para que entonces finalmente lleven a un Tellechea, haga esa contraloría, se reporte esto, se meta a todo el mundo, pero al final, bueno, el dinero está perdido? ¿Cuánto tiempo pasó para que el Poder Ejecutivo, particularmente Maduro, notara que no le estaba llegando esa plata, que necesitan, obviamente, como usted explicaba, hasta por razones político-electorales? Maduro estaba al tanto de esto. Esto no es porque, recordemos que en el saqueo a PDVSA están todos los grupos que manejan esa mafia de corrupción, como la denominó él, que van desde los Rodríguez, pasa por Nicolásito, pasa por supuesto, el Al-Zaimi, pasa también por las fuerzas militares con la compañía Caminpet. Entonces, allí todos tenían parte del negocio de alguna manera en diferentes grados. O sea, eso no es, o sea, la información que uno escucha de Venezuela, había escuchado en Venezuela, es que los cupos, que es como se llaman, que se asignan, las ventanas que se asignan para las exportaciones, ellos lo manejaban porque era la manera como manejaban para bypassear las sanciones. Cuando a PDVSA le ponen las sanciones, ellos salen al mercado negro y, por supuesto, ese negocio se hace en el mercado negro y no todos los buques se atreven a llegar a Venezuela porque pueden ser sancionados. Entonces manejan todo este mercado negro y ese negocio se hace de una manera no lícita. Entonces empiezan a darle cupos y entonces se comprometían los pagos y lo que descubre Tellechea es que no los pagos llegan. Aquí hay que también decir, hay cargamentos que no pagan nada a Venezuela, como es Cuba, ¿verdad? Y si contaron esos buques no pagan a Venezuela. Y hay una parte de lo que se envía a China que tampoco paga cash a Venezuela porque es el pago del fondo de China. Entonces, es cierto, ese es el volumen, eso tiene más o menos la cobertura de un año de la auditoría que hizo Tellechea, y eso podría estar mezclándose una data ahí. Sí es cierto lo que dice Reuters, es que hay 3.600 millones que son irrecuperables, o sea que no tienen
asignación de buque. No se sabe para dónde se fue. Y ese monto es más o menos el que se maneja públicamente. ¿Y cómo se llega a relacionar, por ejemplo, todos los que hoy están detenidos, ¿no? Porque hablan específicamente de esa cifra de 3.000 millones, que de acuerdo a versiones también, porque todo se maneja, bueno, como usted bien explica, ¿no? Dentro de un mercado muy irregular, poca información hacia afuera, que debería ser, pues, más bien detallada, porque ese dinero es de los venezolanos, es parte de esa responsabilidad en la administración pública. Pero bueno, igual dentro de lo que se asoma, supuestamente es que ese dinero se pudo comprobar estaba en cuentas personales. Es decir, hubo manera de saber que ese dinero había llegado, se había desviado a quienes hoy están comprometidos, investigados y hasta detenidos. Bueno, uno de los que está detenido es precisamente el superintendente de criptoactivos, porque esa era otra forma de cobrar esos cargamentos, porque no podían utilizar la transacción en dólares, porque si tú usabas la transacción en dólares, recordemos que ese signo monetario de los Estados Unidos y por lo tanto también te caía sanción. Entonces usaban criptomonedas y allí por eso sacan a José Ramírez, que era el superintendente. Y por supuesto, como el coronel y el teniente coronel entran también porque es el de comercio y suministro, que es el que hace los negocios y el que era la seguridad, el director de seguridad, Agustín Ramos, de la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, el de seguridad, seguro, es aquí una especulación, autorizaba la salida como jefe de seguridad de esa zona. Entonces, la estructura estaba montada, pero era una estructura que servía no solamente para el grupo de Tarek, como dije, servía también para las otras estructuras que se favorecían de esto. Porque como todos sabemos, en ese país, si los crímenes de lesa humanidad son autorizados, que están señalados por el comisionado o el fiscal de la Corte Penal Internacional, por Maduro, este negocio también sabe Maduro cómo se manejaba. Aquí lo que hay, vuelvo a decir, es montar toda una narrativa para que Maduro no asuma la responsabilidad, o ellos lo llaman la culpabilidad, de lo que el país hoy vive, esas protestas en la calle y ese malestar que hay. Entonces, yo pienso que aquí lo que estamos básicamente es en la construcción de una narrativa que le permita a Maduro volver a tener esa conexión con esos sectores. Pero ahí también entonces está la contraparte, que por ejemplo sería el liderazgo opositor. En cualquier país donde hay un liderazgo coherente, etcétera, estaría, por supuesto, en estas circunstancias, repasando lo que dejaba pendiente para usted en la parte anterior, lo que ha sido las denuncias por corrupción, las pérdidas milmillonarias que habrían ocurrido, incluso por concepto de renta petrolera, a lo largo de más de 20 años. Y ahí retomo la pregunta, un poco para que también la audiencia tenga fresco eso en la memoria, porque comienzan algunos a comprar ese discurso de hasta de campaña contra la corrupción, señor Antonio, cuando usted bien explica, pues en realidad que hay una serie de responsabilidades que tienen que ser asumidas y no solamente de ahora. ¿De cuánto aproximadamente estamos hablando se ha perdido por concepto de renta petrolera en estos manejos oscuros, mercado negro, beneficios personales y un largo etcétera? Aquí vamos a utilizar dos referencias del mismo par, una estilla del mismo par, porque vamos a usar el ministro Giordani y a Rafael Ramírez. Los ingresos por exportaciones petroleras están estimadas en el periodo desde el chavismo-madurismo en 1 billón, que son 1 y 12 ceros de dólares. ¿Okay? 1 billón o en inglés 1 trillón. Es 1 billón de bolívares. ¿Okay? Vamos a tener eso como ahí. ¿De bolívares o dólares? Dólares, perdón, dólares, disculpa. ¿Cómo se llama? El ministro Jordán, que él cubre la primera etapa hasta la muerte de Chávez. ¿Okay? Vamos a poner ahí desde que Chávez llega a la presidencia hasta su muerte. Eso fueron 14 años, un poquito menos. Él dijo públicamente que se habían robado 300.000 millones de dólares, o sea, el 30% de eso que se generó, pero estamos hablando del periodo completo. Y después, cuando tú colocas una declaración de Ramírez, Ramírez señala que el monto robado son 700.000 millones de dólares. O sea, ese billón, el 70% se lo han robado.
Pero lo curioso que ahí lo detengo, al regreso me gustaría que habláramos precisamente sobre Ramírez, porque él ahora quiere, bueno, venderse como también uno de los mejores administradores de PDVSA. Sigue en la defensa incluso de la política del fallecido presidente Hugo Chávez, atacando al madurismo, ¿no? Porque además cayó en desgracia con este nuevo grupo. Pero al regreso me gustaría que habláramos de cómo fue durante la gestión de Ramírez, porque él habla de 700.000 millones, pero bueno, él administró, él estuvo al frente como presidente de la estatal petrolera y cómo justifica él esa pérdida bajo su administración. En unos minutos su punto de vista, por favor, y la información que maneja. Tercera parte de conversación con Antonio de la Cruz, analista político, director ejecutivo de Interamérica Trends. Esto hay que revisarlo, obviamente, y dedicaremos muchos programas a entender, bueno, este entramado de corrupción que se viene denunciando desde hace muchísimo tiempo, que hablamos de miles de millones de dólares, incluso a veces uno siente como que nos malacostumbramos a manejar esas cifras como si fuese poco, señor Antonio. Y cualquier país, cuando uno lo menciona, incluso cualquier población, alguna persona de otra nacionalidad te dice, ¿cuánto? Se sorprenden y a veces uno suelta la cifra de 3.000 millones como si se tratara, no sé, de 300.000 dólares. ¿Cómo lo ve usted en ese sentido? Y volviendo al punto de Rafael Ramírez, 700.000 millones de dólares durante la administración, ¿cómo justifica que eso haya pasado durante su presidencia? Es cierto que no hemos acostumbrado, no hemos vuelto indolentes a ese tipo de eventos, ¿no? No nos impactamos. Te voy a dar un elemento además que me estoy acordando. En las reservas internacionales de un país que es pequeño, Costa Rica, son 6.300 millones de dólares. Esas son las reservas internacionales de ese país. O sea, en Venezuela, cualquier acto de corrupción es tan alto como eso que estamos hablando, de unas reservas internacionales en los países pequeños. De hecho, me gustaría una comparación breve. El buen manejo que ha hecho, por ejemplo, un país como Noruega. Me gustaría que estableciera esa comparación para que la gente se dé una mejor idea de cómo se podrían haber utilizado esos recursos. Después volvemos a la cifra, retomamos rápidamente lo de la cifra, pero ahorita para entender y poner en dimensión este dinero que se ha desaparecido, que no ha llegado obviamente al beneficio de la población. El primer país que estableció un fondo de macroestabilización económica pensando en el futuro de las personas, ¿verdad? Porque se dijo, estos recursos no son solamente de esta generación, sino de las generaciones que vienen, porque pertenece a todos los que viven en ese país. Fue Venezuela, fue PDVSA. Y Noruega copia ese modelo. Noruega lo mantuvo, Noruega tiene hoy $1 billón en sus reservas, en ese fondo, que es un fondo que le da mucha estabilidad a su economía. Mientras que nosotros, cuando llega Chávez, no lo sigue respaldando y más bien lo congela, no lo deja avanzar, lo destruye, porque él quería tener acceso a ese, porque eso es un fondo que no se toca, porque está visto para las futuras generaciones si se necesita utilizar para poder generar el bienestar social de la población. E incluso creo que bien invertido, señor Antonio, también puede generar, por supuesto, anualmente una serie de ingresos adicionales, solamente con ese fondo. Y ahí le pregunto, ¿cuánto es la producción de Noruega para comparar con la de Venezuela? ¿Cuánto dinero usualmente le ha pasado en estos mismos 20 años a Noruega versus lo que en el caso de Venezuela ha pasado, pero no lo hemos visto como población? Noruega tiene una producción de petróleo, de crudo, alrededor de unos 2.2, 2.3 millones de barriles, diría. Eso quiere decir que nosotros, que perdimos capacidad, que después lo podemos traducir a los ingresos de Ramírez, a los ingresos de la administración de Maduro, Noruega debe haber tenido en ingresos totales dentro de ese periodo alrededor de unos 2.000, 2.300 millones billones de dólares. Okay, debe tener el doble en términos de ingresos, porque ellos han mantenido su producción petrolera, mientras que la nuestra, recordemos, que ha ido cayendo y hoy apenas producimos 700.000 promedio barriles 10 años. Entonces, esa es la gran debilidad, porque nosotros no hemos podido sostener la producción y eso, el monto que referí, es un monto de referencia a esa variación. Ajá. Volviendo a lo que ha ingresado, bueno, que en realidad la industria produjo, pero no llegó como correspondía en políticas públicas, obviamente, que beneficiaran a la población. 700.000 millones reporta Rafael Ramírez. ¿Cómo justifica él que ese dinero se haya perdido? Al periodo completo, los 20 años. Ah, pero de eso tiene su cuota, y de Él 10 tiene años. la cuota de él es la de, ¿cómo se llama? Jordani, 300.000. Esa es su cuota. ¿Cómo justifica él esa pérdida? La cuota, él tuvo
unos ingresos en su periodo de administrador de PDVSA de alrededor, porque fue donde el precio estuvo más alto y la producción estuvo más alto, alrededor de unos 600 Mil. mil millones de dólares. Ese es más o menos el monto. O sea, con Ramírez se robaron el 50%. Porque Ramírez no solamente hizo la gestión, porque recordemos que en ese momento con Ramírez se abre PDVSA a muchos negocios, comida, construcción de Sí, sí, sí. vivienda. Y él, además, no solamente hace eso, y eso, claro, en conjunto con Chávez, por eso digo, Maduro sabe lo de, porque eso se hizo con Chávez. Él hace el endeuda a PDVSA que no tenía deuda. Además, con esos ingresos que eran suficientes para mantener la industria, él la endeuda con el fondo chino con bonos de PDVSA y con el fondo chino en 60.000 millones de dólares. No solamente que entró dinero por las exportaciones de crudo, sino que también endeudó la empresa. Esa es la doble falta en términos de Ramírez, porque él es cuando tiene la bonanza, utiliza la bonanza para enriquecimiento de los grupos asociados a el grupo de Ramírez y con Chávez, y además endeudó a la empresa. Imagínense. Claro, y los planes sociales, por ejemplo, todos esos programas que se alimentaron a través de PDVSA, como bien dice, que se abrió para una cantidad de cosas, se perdió de vista incluso lo que eran esas funciones principales de la estatal, y al final esos programas ni siquiera están hoy en día, ni siquiera están aportando a la calidad de vida de los venezolanos, también se perdieron en el camino, y han salido una serie de entramados también, como por ejemplo en alimentos, que eso también habría que incluirlo dentro de toda esta pérdida global, habría que repasarlo, ¿correcto? Porque PDVSA manejó Pedeval, entonces la parte de alimentos también. Entonces, eso en la parte de alimentos, por supuesto, también se manejó toda la situación de flujo de dinero que se perdían en el camino. Sí, da mucho dolor esto definitivamente y ahora viendo cómo se trata de, bueno, eso, promocionar como parte de una campaña anticorrupción, incluso una una policía anticorrupción que la verdad es que creo que la mayoría no sabíamos que existía y se articuló e incluso se está ya cuestionando el hecho de que primero actuó, detuvo antes de que la fiscalía supuestamente ordenara, ¿no?, esas detenciones y esa investigación, una vez más sin el debido proceso. Entonces, bueno, al final, dentro de lo que estamos viviendo, ¿cree que pueda prosperar algo más de lo que hasta el momento se ha hecho? Porque advierten incluso que van a ir contra pues, varios sectores, hasta como usted decía también algunos funcionarios de oposición, alcaldes puntualmente, donde se han desarrollado una serie de edificaciones que desde hace rato se vienen advirtiendo podría ser parte de ese lavado, de esa corrupción. Pero en fin, la realidad en este momento, de acuerdo a cómo estamos, hacia dónde apunta, según su punto de vista, en lo que además uno espera, que es justicia y se suman responsabilidades. Apunta a seguir metiendo mucho miedo a los factores democráticos, así como vamos a poner un equivalente, la DIGESIN es la que hace todo lo que está hoy enmarcado dentro de la violación de los derechos humanos y se utiliza para ello y por eso está encausado como crimen de lesa humanidad por parte de la CPI. Hoy la policía anticorrupción va a ser utilizada con la misma intencionalidad. O sea, hoy va a ser utilizada como un aparato represor para que tú en ese momento puedas hacer, porque crearte los casos de corrupción es mucho menos, es mucho más sencillo que en la parte judicial en violación de derechos humanos. Entonces yo creo, vamos a un país donde van a buscar meter más miedo, generar una narrativa que no es culpa de Maduro, porque aquí el que se está protegiendo es a Maduro, ¿okay? Que no es culpa de Maduro el desastre y por eso él no logra aumentar los precios, los salarios, perdón. Y vamos a ir a un país donde se vuelven a reagrupar porque definitivamente Tarek deja un espacio dentro de ese equilibrio o de mafias compuestas de la llamada mafias de corrupción por Maduro y que van a ser ocupadas, porque ese espacio se ocupa, van a ser ocupadas por otros que están ahí y todos señalan en un espacio que aparentemente van a ser los Rodríguez a través de Delcy, que siempre ha tenido apetito por ocupar esa empresa, PDVSA. Sí, que sorprende mucho el protagonismo, por cierto, de ellos como hermanos, incluso dentro de lo que está ocurriendo, se les menciona pues como parte de ese grupo que está atacando, como estamos viendo, además es parte de una realidad. Y uno se pregunta también, un Diosdado Cabello, ¿dónde queda ya para terminar? Porque sorprende, sin duda, el poder que van adquiriendo los hermanos Rodríguez.
Diosdado ha perdido poder dentro de la influencia del gobierno, el régimen de Maduro. No tiene esa influencia hoy en día. Él mantiene el partido. Pero hay un elemento interesante aquí, que estos pleitos que Maduro viene destapando o haciendo, lo está dejando a él sin estructura de partido. O sea, porque todos ellos, de alguna manera, actuaban conjuntamente en los procesos electorales. Ahora, cuando él empieza a descabezar a estas cabecillas, disculpe la redundancia, él empieza a perder esa estructura y se está quedando, si se queda con los Rodríguez, que pareciese que fue hacia donde apunte, se está quedando sin estructura para mover la máquina. Entonces aquí lo que podemos empezar a pensar también, extrapolando un poco el escenario, no estamos yendo a un modelo tipo Nicaragua, donde el totalitarismo se montó con una fuerza mayor, en vista de que al no tener ese apoyo de estos grupos que lo sostienen, porque él está enfrentando a unos grupos que tienen poder, como lo señalaba. Obvio, exacto, hay que ver a dónde termina Y, esto. y son antimaduros, en este momento. El Sí. grupo de Tarek es antimaduro. Entonces, él tiene ya grupos afuera, como lo hemos señalado, como Rafael Ramírez, como todos los que hoy se consideran chavismo. Sí, Entonces, sí, que acá además tratan de limpiar la imagen del fallecido presidente, además, y se apalancan en este tipo de cosas para decir eso, bueno, jamás hubiese ocurrido si hubiese estado pues vivo y todavía mandando el comandante Hugo Chávez. Pero en fin, lo tengo que detener porque se nos acabó el tiempo y yo creo que es válido todo eso que deja ahí como un pendiente también para ver, analizar de acuerdo a los días y lo que sigan desde el Poder Ejecutivo en este caso, conjuntamente con el Poder Moral y el Poder Judicial haciendo en esta supuesta campaña anticorrupción. Muchas gracias por estar con nosotros, habernos dedicado tanto tiempo.